Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Hoy estamos hablando acerca de Primera de Pedro, capítulo 2. Ayer el pastor Joás, compartió acerca del capítulo 1 de Primera de Pedro. Y el título es que las personas del reino de Dios son capaces de enfrentar la prueba. Y como Pedro está escribiendo una carta a los creyentes que han sido esparcidos a lo largo de toda Turquía y han enfrentado un nivel de persecución y de ataques, así como lo habían experimentado Pedro y Pablo, de los judíos, en el caso de ellos dos, por parte de los judíos habían experimentado esa persecución y esos ataques. Así que todos estaban tratando en ese momento de adorar, se les ordenaba adorar a la estatua del César. Y si los cristianos no adoraban y no se inclinaban ante esa estatua del César, entonces si no lo hacían, el gobierno o el imperio romano lo miraba como súbditos que no eran tales, porque no se estaban doblegando a las demandas del imperio. E inclusive los que escribieron los comentarios de la Biblia decían que cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, era el emperador Nerón quien estaba en el poder. Y ese fue uno de los más aterradores dictadores de su tiempo. Y la ciudad de Roma había sido encendida, había sido llegar a estar en llamas. ¿Por qué? Porque Nerón quería reconstruir esa ciudad, pero lo que él hizo fue echarle la culpa a los cristianos de el incendio en Roma. Y era para el tiempo en que Pedro estaba en Roma. Y de hecho él dejó Jerusalén. Y entonces él fue a lo largo de los diferentes congregaciones para fortalecer la fe de los creyentes. Y ahí se estaban tomando lugar impactos políticos. Y el mismo Pedro lo estaba experimentando. Entonces, diferentes ciudades tenían diferente sensibilidad a los gobiernos. Y algunos pastores, por ejemplo, que vienen de la capital, son más sensibles a esas persecuciones religiosas. Así Pedro estaba en la ciudad núcleo, que era la capital, Roma, en el lugar, y él sabía que todas las discusiones se iban a esparcer y que para todos iba a ser mucho más difícil porque la persecución estaba en aumento. Y en primera y en segunda de Pedro se habla acerca del sufrimiento. Y dice, cuando ustedes sufren, eso aparece 2 veces. En todos los libros de la palabra, aquí es donde más se presenta esta palabra de sufrimiento, con más frecuencia. Y es que podemos ver cómo los creyentes en ese momento realmente estaban experimentando dificultades. Y estos hermanos y hermanas estaban en tal dificultad. Ellos no estaban escribiendo cartas en este sentido. Oh, no, qué difícil es todo esto que ustedes están pasando. No va a haber suficiente gracia para que ustedes puedan enfrentar. No, lo que hizo Pedro fue decirles, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es su identidad? Cuando ustedes están enfrentando este tipo de situaciones, este tipo de gobiernos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer?
Así que el título para hoy es Paso a paso, nosotros vivimos la capacidad de nuestro sacerdocio real. Y el primer subtítulo es, el primer fragmento es del versículo 1 al 3. Ahora, ¿por qué es que paso a paso usted puede llegar a vivir la estatura de un sacerdocio real, de un sacerdote real? Entonces, el subtítulo sería, quite sus patrones viejos y siga a la verdad. Versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículos del 1 al 3. Aquí se nos habla de estos creyentes. Recuerden, su vida ya es diferente porque usted ha nacido de nuevo. A usted ahora es como un bebé. Usted necesita amar esa comida espiritual, así como un niño recién nacido bebe leche. Usted necesita crecer para poder llegar a recibir esta salvación. Le está diciendo usted tiene que crecer. Su vida ya no es la misma, sea usted gentil o sea usted judío. Su vida no es como lo era antes. Una vez que usted cree, es diferente su vida y hay que quitar toda iniquidad, desechando pues toda malicia. Es una excelente traducción que se usa aquí. Iniquidad. Inclusive en la traducción al cantonés es bastante clara esa traducción. Lo que sea que usted hace, usted lo que sea que uno hace puede ser fariseísmo, puede ser, no es solamente algo que uno hace, sino que en su vida usted puede ser que usted piense de una forma específica, que no es una forma de pensar de una persona que ha nacido de nuevo. Así que detrás de usted quizás no tiene buenos pensamientos o no tiene buenas intenciones. Y nosotros no queremos mostrarlo en el exterior, pero hay ciertas cosas, hipocresía, envidias, distracciones, engaño, que no puede ser. Entonces, ¿con qué podemos nosotros sustituir esto? Y es con la leche espiritual, con comida espiritual. Aquí realmente significa logos, significa la verdad. Como hemos nacido de nuevo, como ahora conocemos realmente a Dios, no tenemos entonces que confiar en la verdad de Dios, no como antes. Porque los valores que teníamos antes, que nos habían sido dados por la cultura, por el mundo, esos tenemos que desecharlos todos. Todos esos valores hay que desecharlos. Esos marcos mentales que se mantienen en nuestro corazón tienen que desecharse. Hay que confiar, hay que poner nuestra confianza en la verdad de la palabra. Y cuando usted experimenta eso, usted va a experimentar la gracia de Dios. Porque usted ya ha experimentado esa gracia de Dios, es que usted desea esta leche espiritual. Y por eso es que usted deja todo lo demás atrás. Así que entonces Pedro nos está diciendo, él les está diciendo esto para que la gente realmente entienda claramente. Porque Pedro, aquí él es muy claro, muy directo. Usted si lo viera por el lado negativo, usted ve como que es una persona muy impositiva. Porque a él le gustaba mucho le gustaba mucho compararse. Y era una persona muy celosa.
Cuando leemos los evangelios, ahí podemos ver de la personalidad de Pedro. Y Pedro se estaba comparando con Juan. Y una vez que Pedro se arrepintió, él vino ante Cristo y le dijo, ok, estos somos Juan y yo, Pedro, ¿qué vamos a hacer después? Él está realmente mostrando que es ese celo que él tiene, esa competencia, esa comparación. Pero para cuando escribe las cartas de Pedro, ya para cuando entonces él tiene más de 60, ha sido como más de 60 años después de Cristo y él está muy cerca a morir. Y cuando él mira atrás, él se da cuenta que es lo que él más ha necesitado en su vida. Y es que él necesita la gracia de Dios y él ha experimentado la gracia de Dios. Y entonces él sabe ahora que lo más importante es vivir en la verdad. Él había experimentado el negar a Cristo 3 veces, pero Cristo había venido y había venido a él. Y entonces Pedro había experimentado el amor de Dios. Y él puso de lado su yo. Y él dijo, eso no es lo que importa en nuestra vida. Ahora, ¿en qué condición de su vida se encuentra usted ahora? ¿Es acaso engaño o es acaso valores mundanos que están dentro de usted que le están impidiendo caminar el camino de la verdad? O usted como persona cuando creyó en Jesucristo, usted llegó a ser de inmediato muy rápido un levita, pero usted todavía dentro de su mente tiene esa comparación y esos celos. Pedro nos está motivando hoy que tenemos que renovar nuestras vidas. Tenemos que apoyarnos únicamente en la palabra para edificarnos. Tenemos que crecer y este crecimiento es muy importante. ¿Por qué es que Pedro está escribiendo esto? Porque él sabe que estos cristianos que están enfrentando este sufrimiento y que están experimentando gran persecución en muy corto tiempo. Entonces, Pedro les está pidiendo a estos cristianos que rápidamente crezcan. Así que en el principio habíamos estado hablando acerca de el crecimiento espiritual. Y el segundo tema que toca Pedro aquí es la identidad. Y el segundo fragmento es de versículo 4 al 10. Y el subtítulo que le doy es la identidad que Dios les ha dado por gracia. Abrace la identidad que le ha sido dada por Dios. Porque cuando usted deja su viejo yo, entonces usted se apoya solamente en la leche espiritual. Y entonces nosotros crecemos. ¿Y cómo crecemos? Siguiendo a Cristo. Versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces Pedro mira a los cristianos. Pedro lo que está viviendo también son las cosas que los otros creyentes están experimentando. Y Jesucristo había sido despreciado no creían que Él era el Hijo de Dios. No solo le abandonó su propia gente. ¿Cuáles son este tipo de personas? Ante los ojos de Dios ellos eran los escogidos. Aquí se mantiene hablando acerca de ser escogidos. Ahora, versículo 6. Por lo cual, cuando también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que vemos que el que ha escogido es Dios, es el corazón de Dios escogernos. Para la gente, no ven eso con valor.
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Cuando la gente no cree en Dios, para ellos esta verdad, en lugar de ser una bendición, es un obstáculo. Pero cuando nosotros creemos que esto es precioso, que es algo muy de ser atesorado, esta es, que esta es la fundación de la iglesia, porque gracias a Cristo es que nosotros podemos construir sobre él. Así como Pedro, todos nosotros los que creemos en Cristo somos piedras vivas, que estamos siendo construidas por Cristo, por Dios, y somos escogidos por Dios y pertenecemos a Él. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se nos muestra cuál es nuestra identidad, qué es lo que nos hace diferentes. No solamente dejamos nuestra vida antigua, sino que además no somos celosos, no somos engañosos. Pero porque este grupo de personas fue escogida de Dios como nación santa, y ante los ojos de Dios nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Y Pedro estaba experimentando esto, ya lo había experimentado. Él había sido un pescador, él había sido alguien pequeño, pero cuando él empezó a seguir a Dios, cuando él hacía reuniones evangelísticas, 3,000 personas, 5,000 personas creían en Cristo. Así que cuando él está predicando, no solo está predicando para sí mismo, sino que él ahí está en una posición como sacerdote real. Y Pedro quiere que estos creyentes vean que sus identidades son diferentes, que ellos son escogidos por Dios, que ellos son sacerdocio real, que la perspectiva de su marco mental es diferente. Y cuando nosotros vemos la escritura, en mi corazón yo tengo una imagen como de este sacerdocio real. Sacerdocio real. Esta persona que es un sacerdote real está caminando por el sendero, y las personas al lado de él o de ella, de lo que ellos se preocupan, de lo que ellos están muy ofuscados, son tantas cosas, pero el sacerdote real camina frente, camina directo, continúa su camino. Quizás en la realidad estas otras personas que le rodean a él a lo largo del camino están peleando por dinero, y están peleando, pero no quieren que los demás vean. Pero pelean por sus finanzas, pelean acaloradamente y se machacan o se majan uno al otro. Pero el sacerdote real continúa caminando directo. Y de repente una persona viene y viene una persona y le golpea. Y si usted no es un sacerdocio real, usted le va a decir, hey, ¿qué pasa con usted? Pues, ¿acaso no puede poner más cuidado? Pero no, si usted siendo sacerdote real, usted se agacha, usted le ayuda a esa persona que cayó y continúa caminando, usted continúa caminando. Y eso es lo que nos está recordando Pedro aquí, que nosotros tenemos esta perspectiva, este estatus, esta identidad, que usted no tiene que compararse con nadie. ¿Por qué yo tengo esta imagen en mi corazón? Porque yo he experimentado muchas veces cuando alguien viene y choca conmigo, y porque yo no estaba poniendo atención, y de repente alguien viene, me golpea y no me vuelven a ver, no piden disculpas, no dicen nada. Y yo estaba bien, eso me frustra mucho, y yo quisiera decirle 4 palabrotas. Pero de repente usted sabe, usted no puede hacer eso, usted es sacerdote real, y especialmente si usted está con su esposa o su esposo. Yo me trago eso, dice el pastor que nos habla, y no digo nada, porque hay palabras que usted no puede decir. Y si cuando vamos caminando en nuestro camino de fe, como sacerdotes reales, y vemos personas que están robando, y usted dice, ¡guau!
Si usted llegara más temprano a la oficina, usted podría leer sus cosas personales antes y cuando llega puede enfocarse en su trabajo. ¿Ah? Pero nosotros ya como sacerdotes reales, no es el dinero la primacía, no es el trabajo, no es hacer el trabajo sin nobleza lo que nos atrae. No, nosotros como sacerdotes reales tenemos honestidad. Y aquí Pedro habla acerca de los diferentes desafíos que ellos están enfrentando. Y en un periodo de tiempo tan corto, en este periodo de tiempo tan corto, ¿cómo es que nosotros podemos mantenernos en pie en la verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos? El ver que tenemos la única forma es viendo que tenemos esta identidad. ¿Y cuál es la meta? Versículo 9. No se trata de que como sacerdotes reales somos muy delicados o sino que nuestra vida, lo que nosotros mostramos, es que nosotros proclamamos la verdad de Dios, la bondad de Dios. Nosotros proclamamos que hemos sido, amén, liberados de las tinieblas. Y esto es lo que Pedro quiere que nosotros veamos, que nuestra identidad es diferente. Y el versículo, y ahora el cuarto punto, y el versículo del 11 al 25, este es el cuarto fragmento. Con nuestra identidad nosotros tenemos que vivirla. De eso tratan los versículos del 11 al 25. Seamos el pueblo de Dios que llega a ser ese pueblo escogido y se somete a aquel que lo escogió. Porque Pedro estaba siempre antes viviendo en su propia carne. Y cuando Jesucristo fue capturado, yo no sé de dónde, Pedro tenía un cuchillo, pero con ese cuchillo, con esa espada, él le cortó la oreja a uno de los soldados que venían por Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Pero aquí lo que se muestra es lo que había dentro de Pedro, que él era impositivo. Y cuando él miraba sufrimiento y luchas, él iba a reactuar. Pero aquí Pedro nos está diciendo, no importa qué es lo que nos pase a nosotros, tenemos que someternos. Versículo 12 dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículos 12 al 13. De Primera de Pedro, capítulo 2. Así que tenemos algunas personas que hablan del gobierno, que hacen iniquidades, pero estos son cristianos, pero su vida no es igual. Uno dice, bueno, quiero que no hagan iniquidades, que no engañen, pero aquí dice que están haciendo cosas malas, porque alguien les persiguió, porque alguien no los entendió, por eso es que hacen cosas malas. Por ejemplo, el emperador Nerón estaba haciendo cosas extremadamente inicuas, y en ese fuego en la ciudad de Roma, él vino y mal representó a los cristianos. Pero ¿qué dice? Y dijo que ellos eran los que habían quemado Roma, los que habían provocado ese incendio. Pero ¿qué nos dice Pedro aquí? Nosotros tenemos en medio de las pruebas que representar a aquellos que creen en Dios. Cuando nosotros
enfrentamos persecuciones, cuando alguien viene y nos golpea, ¿cómo reaccionamos? Cuando nosotros vemos luchas políticas o cuando vemos personas que promueven X cosa o promueven otra cosa X o y empezamos entonces a tener conversaciones, pero que son más que discusiones, son discusiones. Empezamos a argumentar con ellos. Pero aquí la escritura nos dice que tenemos que mostrar nuestro buen comportamiento. El versículo 13 nos recuerda, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Todas las regulaciones, sean buenas o malas, si han sido dadas por el rey o por el gobernador, hay que seguirlas. ¿Por qué? Porque lo hacemos por Dios. Lo hacemos por el amor de ser un buen testimonio. Yo, por ejemplo, antes también era una persona muy impositiva. Yo era muy parecido a Pedro. Antes de yo venir aquí a nuestra iglesia 611, yo pensaba, está la justicia que yo he aprendido en la Biblia. Yo pensaba que había muchas cosas muy injustas en el mundo de las cuales yo quería hablar. Y antes, por ejemplo, en un sitio web, muchos medios de comunicación estaban quejándose acerca de los diferentes distritos de Hong Kong. Se estaban quejando del gobierno. Pero recuerdan, ¿cuál era mi identidad anterior? Yo era un empleado del gobierno. Y yo estaba quejándome y escribiendo comentarios acerca de estas personas que estaban buscando una posición en las elecciones de gobierno locales. Y yo pensaba que yo estaba haciendo un acto de justicia al escribir estos comentarios. Yo pensaba que yo estaba mostrando la justicia de Dios. Pero en realidad lo que yo era una persona con mucha autojusticia. Pero aquí Pedro nos dice, no importa qué es lo que usted mira y qué es lo que usted experimenta, en todas estas regulaciones usted se tiene que someter, porque en el versículo 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De esa manera es posible callar la boca de los hombres insensatos. Nosotros tenemos que mostrar que estamos viviendo la identidad de un sacerdote real. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros. ¿Y cómo es que podemos nosotros mostrar a otros que somos apartados? Y nosotros solo nomás tenemos diciendo aleluya, aleluya y damos gracias. Es las palabras que decimos, las decisiones que hacemos. Y en las actividades que hacemos, en nuestras interacciones con otros, la gente puede ver que tenemos un comportamiento correcto. Así que es como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos que vivir como siervos de Dios. La libertad que tenemos y que vivimos en Cristo no es para hacer lo que queramos. La meta es, en todo lo que hacemos, adorar a Dios. Y cuando vivimos como sacerdotes reales, las palabras que decimos, las acciones que hacemos, la meta es solo una, que es que nosotros tenemos reverencia para con Dios. Lo que hacemos lo hacemos para Él, es por Él. Como siervos de Dios. Y en el versículo 1 dice, versículo 21 se nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando creemos en Jesús, la gente pensaba que tenemos un gran combo aquí.
Pero aquí Dios les está enseñando que en sufrimiento, cómo tienen que enfrentar este sufrimiento. Así que cuando estamos en la oficina o cuando estamos enfrentando diferentes cosas en las que nosotros pensamos que hemos sido malentendidos, ¿estamos nosotros acaso buscando nuestras formas humanas para buscar la justicia? ¿O estamos caminando en la forma en que lo hizo Cristo? Versículo de 21 al 24, ¿cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos decir que nos sometemos a todas las regulaciones y que no peleamos y que no peleamos, no contraatacamos? ¿Cómo? Porque Cristo no pecó, porque no se encontró pecado en su boca. Él no contraatacó. Versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que seáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 22. Así que cuando usted es malentendido por otros, usted quiere hacerlo saber y usted quiere pelear y usted quiere atacar a la injusticia, aquello que usted mira que no es justo, y usted quiere contraatacar. Y en usted mismo, en su interior, usted quiere ganar de regreso ciertos derechos, pero Pedro nos está diciendo, tenemos que ser aquellos que se someten a la autoridad, a las regulaciones, porque esto lo hacemos para con Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos ser testigos de Dios. Porque antes éramos como ovejas. Antes nosotros no sabíamos nuestra dirección, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Versículo 25. Pero hoy nosotros tenemos al pastor, al obispo de nuestras almas. Estamos ahora en él. Hemos sido escogidos por él. Somos sacerdocio real. Y nosotros decimos cosas y actuamos por el amor de Cristo, por el amor de Dios, como siervos de Dios. Y entonces nosotros podemos ponernos en las manos de aquel que es quien juzga todas las cosas. Hermanos y hermanas, ¿sienten ustedes que es difícil ser un sacerdote real? El pastor Joseph nos continúa recordando una y otra vez que nosotros somos sacerdotes reales. Y no es que nosotros venimos, nos ponemos una capa y que entonces mágicamente llegamos a ser sacerdotes reales. No, aquí Pedro nos está dando una muy clara dirección de cómo es que llegamos a ser sacerdotes reales. Y no es no es por lo que usted hace o por su buen comportamiento, sino que cuando usted es perseguido, cuando usted enfrenta su sufrimiento, ¿usted pelea contra sí mismo? ¿O usted trata de explicarse a sí mismo? Pero vean a Jesucristo, cuando él fue insultado, él no contraatacó. Y él se puso a sí mismo en la mano de aquel que juzga justamente. Yo antes tenía tanta autojusticia. Y yo siempre pensaba, hay que hacer esto, usted debe hacer aquello. Así que en mi corazón por mucho tiempo yo tenía esa batalla dentro de mí. Y la gente no me entendía, no me aguantaba. Porque mi perspectiva de que era correcto y que era incorrecto era positiva. Y yo decía, usted no puede hablar así, esto es injusto. Y yo continuaba viviendo en mi propia carne. Por supuesto, en mi vida, en los puntos más bajos de mi vida, así como decía Pedro, yo he experimentado. Versículo 3. Habéis gustado la benignidad del Señor. Yo había experimentado, yo había probado, yo había degustado la benignidad del Señor.
Y yo había leído el libro de Esther y yo había mirado el personaje de Mardoqueo. Él había enfrentado tantas cosas y era una sentencia que se había dado para el pueblo de Israel, sentencia de muerte. ¿Y cómo es que no contraatacaron? Yo decía, si usted contraataca, usted tiene un chance. Pero aquí se nos mostraba en ese libro que es Dios quien reina. Y Dios lo que dijo fue hay que ayunar. Y de esa forma Dios cambió todo el ambiente político del momento. Es Dios quien juzga, es Dios quien gobierna, quien rige. Es a Dios a quien tenemos que clamar. Es en Él en quien tenemos que creer. Y entonces podemos sacar la autojusticia. Nos sometemos a los arreglos de Dios. E inclusive Pedro experimentó estos grandes retos. Y mucha gente estaba diciendo, ¿por qué Él tiene que experimentar todo esto? ¿No es acaso Dios que tiene que protegernos? Y usted pregunta, ¿por qué yo estoy experimentando este gran sufrimiento? ¿Por qué cuando yo creo en Dios yo voy a ser perseguido y voy a ser malentendido por muchos? ¿No es acaso que Dios tenía que protegerme y que tenía que ayudarme? Pero es que es a través de los sufrimientos que nosotros continuamos sometiéndonos y que nos dice aquí Pedro que así es como nosotros somos sacerdotes reales y que el Señor nos pueda bendecir a cada uno de nosotros con su palabra. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie. Gracias, Señor, por levantarnos. Gracias, Señor, porque es por medio de ti y a través de ti que nosotros podemos llegar a ser una iglesia fuerte. Cristo es la roca. Nosotros somos su iglesia. Nosotros brillamos para Él y glorificamos su nombre. Somos sacerdocio real, nación santa, pueblo escogido, redimido por Dios. Cristo es la roca, nosotros somos su iglesia y nosotros brillamos para Él y glorificamos su nombre. Venimos ante nuestro Señor como piedras vivas, pieza por pieza. Nosotros somos edificados como casa espiritual. Señor, tu mano se está moviendo entre nosotros. El Santo Espíritu nos reaviva con su fuego.
Somos los escogidos de Dios. Cristo es la roca. Nosotros somos su iglesia. Brillamos por Él y glorificamos su nombre. Somos los sacerdotes reales, nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, nosotros te damos las gracias. Démosle la gracia al Señor juntos. Nosotros tenemos esta identidad. Tenemos la identidad de un sacerdote real. Y porque tenemos esta gracia es que podemos todos alabar a Dios juntos. Esto es una gracia, porque hemos podido entonces experimentar la bondad de Dios. Y podemos dar gracias a Él juntos. Gracias, Señor, por esta identidad nueva que nos has dado. Señor, te doy gracias, porque tú, Señor, porque la bondad tuya, Señor, y tu gracia, Señor, me sigue todo el tiempo. Cuando yo tenía eczema, Señor, o durante el COVID, mi papá y mi mamá pudieron estar tranquilos, y eso es solo porque tú eres mi gran pastor. Y en los momentos de mayor reto, tú siempre estuviste ahí, Señor, y tu gracia es más que suficiente para mí. Hermanos y hermanas, cuando nosotros enfrentamos retos, es porque nosotros confiamos en Dios, es que podemos mantenernos en pie y estar firmes. En nuestras vidas somos nosotros capaces de vivir la verdad de Dios en nuestra vida. Como dice Eben hoy cuando nos compartió, cuando hay gente que viene y le golpea mientras usted va caminando y no responden, no le dicen lo siento ni nada, ¿cuál es su reacción? Cuando la gente le ofende, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es la condición de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro verdadero color? ¿Cuál es nuestro verdadero yo? No solo aquí en la iglesia, donde usted está y usted sonríe y usted le saluda, pero es su vida capaz de ser integrada cuando no hay nadie allí. Cuando nadie que usted conoce de la iglesia está alrededor suyo, ¿vive usted realmente la verdad de Dios? Que el Señor ilumine nuestros corazones
Hay en nosotros reacciones que salen o son productos de la carne. Tenemos, como dice la Escritura, dentro de nosotros usted. En esta mañana Dios está hablando a nuestros corazones. Hay en nosotros engaño, malicia, hipocresía, envidias, detracciones. Que permitamos al Espíritu Santo que nos hable. Sea su interacción con otros, o si hay algo que le bloquea, algo que le obstaculiza, quizás es en la oficina, porque usted quiere complacer a la autoridad, y usted hace ciertas cosas, y de esa forma usted va a ser beneficiado en el mercado laboral, en su oficina. Y Dios le dice, usted quiere ser bueno, usted quiere actuar correctamente, pero usted hace ciertas cosas, ciertos datos falsos pone en las contabilidades. Cuando yo estaba orando, yo vi una caja, y esta caja representa su marco mental, las cosas que están dentro de su vida. Cuando Dios abre esa caja, cuando Dios abre ese marco mental suyo, y Dios al abrirlo dice, hay mucha oscuridad, mucha impureza, mucha amargura está saliendo de esa caja. Inclusive yo veo una boca como labios en esa caja y es negra. Porque esa boca, esos labios hablan muchas cosas negativas, muchas palabras falsas. También veo la máscara de un payaso. Y Dios dice, usted viste, usted se pone una máscara en su cara porque usted quiere que la gente piense que usted es bueno y que usted es amable. Usted quiere enfrentar a la demás gente, hacerle frente a la demás gente con sonrisas, pero dentro de usted hay mucho negativismo y mucha amargura. Y usted quiere que la gente vea que usted es bueno, que usted está bien. Pero yo veo en esa caja que hay un martillo y que usted continúa utilizando este martillo para juzgar a todo el mundo alrededor suyo. Y es como un mazo de esos que se utilizan en las cortes, donde usted quiere dar una sentencia, quiere decidir lo que está bien y lo que no. Y Dios hoy le dice a usted, hijo, hija, ¿qué hay en su corazón? Hoy abramos nuestra boca y dígale a Dios, yo no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto. Tú eres el Dios que juzga. Tú, Señor, ves nuestra mente que está llena de toda esa oscuridad, todas esas impurezas que están dentro de esa caja que representa nuestro marco mental. ¿Qué es lo que está llenando esa caja? ¿Qué es lo que está llenando nuestro marco mental? Y dígale a Dios, yo no quiero esto. Yo no quiero esto. Porque yo soy una persona que conoce el Evangelio.
Yo soy un sacerdote real. Así que yo no quiero nada de esa oscuridad que está en esa caja. Yo sé cuál es mi identidad. Hable en voz alta y dígale a Dios. Mientras continuamos orando, esa bolsa, nosotros le hablamos en esta hora y decimos: Santo Espíritu de Dios, entra en esta caja y saca toda aquella oscuridad, todo aquello que no pertenece a Dios. Sácalo, Señor. Sácalo, Señor. Y entre más llena el Santo Espíritu de Dios esta caja, menos tiniebla va a tener. La forma en que hablamos, la forma en que actuamos va a ser alineada con la voluntad de Dios. Y tu gracia, Señor, va a ser la que nos llena más y más a cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Hermanos y hermanas, levantémonos y con sus manos inviten al Espíritu Santo a sus vidas, y para que toda amargura y que toda agua amarga se vaya, y nosotros abrimos nuestra vida para que toda esa amargura sea empujada y echada fuera en el nombre de Jesús. Señor, nosotros realmente te necesitamos. Y nuestro corazón y nuestras mentes, e inclusive, Señor, las iniquidades, los engaños que están dentro de nosotros, y lo que hablamos o lo que actuamos, a veces ni siquiera sabemos lo que hacemos, Señor. Pero aquí estamos, Señor, y estamos dispuestos a proclamar que queremos seguirte, que queremos someternos a ti, y que toda esta oscuridad y que toda esta amargura y que todas estas impurezas sean echadas fuera de nuestra vida. Queremos vivir, Señor, de acuerdo a ti. Queremos abandonar todas esas actuaciones que salen de nuestra carne, Señor, y queremos tener la valentía para decirte, Señor, que te necesitamos tu limpieza, y necesitamos al Santo Espíritu de Dios en cada momento de nuestras vidas para que eche fuera, identifique la iniquidad de nuestras vidas y las impurezas, para que las saque y para que la santidad venga de regreso a nuestras vidas. Señor, nosotros te necesitamos. Santo Espíritu de Dios, te necesitamos para que vengas y nos ayudes. Te necesitamos para que nos ajustes, para que nos renueves. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Cuando nosotros caminamos este camino de fe, nosotros sabemos nuestra identidad. Y mientras nosotros te seguimos a ti, Señor, hay muchas circunstancias y retos. Nosotros creemos que queremos hacerlo de acuerdo con nuestra propia autojusticia, pero nosotros nos olvidamos de ti, Señor. Y cuando nosotros enfrentamos situaciones y sentimos que fuimos mal entendidos, entonces nosotros nos mantenemos en nuestra posición. Y nosotros continuamos sintiéndonos que fuimos los malentendidos, y que queremos mantenernos allí peleando por nuestros derechos. Y decimos: yo quiero que la gente me escuche. Yo quiero que la gente luche por mí. Yo quiero que ese momento que sea mío
pero nosotros nos olvidamos de ti, Señor. Nos olvidamos de ti. En lo más profundo de nuestros corazones, vayamos ante el Señor y cara a cara. La forma en que nosotros pensamos, cómo actuamos, lo que hacemos. Versículo 19. Versículo 20, pues, versículo 19 y 20, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nosotros, Señor, no hablamos maldad. No tenemos que contraatacar. Porque nosotros tenemos que someternos ante ti, Señor. Y esto es algo que tú aprecias. Ven, Señor, y sánanos. Queremos seguirte a ti, Señor. ¿Qué clase de persecución o malentendimiento ha usted enfrentado? ¿Ha sido quizás por parte de sus padres, de sus hermanos? Ellos le echaron fuera, lo alejaron de usted, le menospreciaban. Dios dice que a Dios le hicieron, a Jesús le hicieron esto, lo menospreciaron. Pero hoy abramos nuestras bocas y hablemos a Dios, dígale a Dios las formas en que usted siente que usted fue malentendido, porque Jesucristo también fue malentendido. Jesucristo enfrentó persecución, pero Él no abrió su boca. Quizás usted tampoco dijo una palabra. Y puede ser la autoridad en la iglesia o las autoridades en, en la oficina que le hicieron algo mal a usted. Pero usted, al igual que Cristo, puede permanecer. Quizás fue su cónyuge, que tal vez todavía no ha creído. O inclusive un cónyuge cristiano le ha hecho cosas malas y le ha acusado y le ha malentendido a usted. Pero Dios le quiere decir a usted hoy, yo le quiero sanar a usted hoy. Así que ustedes abran sus bocas y díganle a Dios que abra esas memorias en esas heridas, en esa memoria donde están guardadas todas esas heridas, en donde a ellos les hicieron cosas malas, pero ellos no abrieron su boca, y ellos escogieron por amor a ti, Señor, ser siervos tuyos. Pero, Señor, te pedimos en esta hora que sanes esas heridas de estos hermanos y hermanas. Señor, hay mucha injusticia, hay muchas preguntas no contestadas, pero en su corazón usted continúa siendo y está dispuesto a ser un siervo humilde, porque usted quiere seguir a Dios, porque tu amor crea sanidad, Señor.
Y dile, Señor, a todos estos hermanos y hermanas, y Dios les quiere decir a ustedes que Dios sabe que ustedes sufren y que todo aquello en que ustedes han sufrido, yo se lo voy a dar de regreso, le voy a dar de regreso, le voy a solucionar todos esos problemas en sus corazones, y que todas esas preguntas que ustedes tienen en sus corazones, toda esa injusticia que Dios le quiere decir, yo lo he visto, y Dios quiere entrar en su vida y quiere sanarlo a usted, y que cada herida, cada espina, Dios quiere sacarla de su vida, y toda esa acusación, todo ese menosprecio que le hirió a usted en su corazón, que usted fue mal entendido y que usted estaba profundamente en dolor. Dígale usted al Señor, tú le preguntabas al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Dios le dice, lo que tú estás haciendo es algo que es aprobado delante de Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada uno de nosotros aquí en las tinieblas podemos venir a la luz. Te queremos dar gracias. Si no fuera por ti, Señor, que fuiste clavado en la cruz, crucificado, tú mismo llevaste todas nuestras cargas, todos nuestros dolores. Y es gracias a eso que nosotros podemos ser renovados. Y es gracias a tus heridas que nosotros podemos ser sanados. Nosotros éramos ovejas descarriadas. Pero gracias a que tú eres nuestro pastor espiritual, es que nosotros estamos acá y te decimos que estamos dispuestos, por amor a ti, a someternos inclusive a estas regulaciones y estos malos entendidos de parte de las autoridades. Estamos dispuestos y queremos mover ese corazón de reverencia y queremos servirte. Y así como nos sometemos a ti, Señor, porque nosotros sabemos, Señor, que hemos sido llamados por esto, porque tú, Jesucristo, has sufrido en nuestro nombre y tú eres nuestro modelo, y nosotros estamos dispuestos a seguirte. No importa qué clase de malentendido, nosotros queremos seguirte a ti, Señor, y estamos rodeados por ti, Señor, porque tú eres un Dios justo. Démosle nuestras vidas al Señor una vez más. Yo invito a todos los hermanos y hermanas para que vengan aquí al frente, a la plataforma, y para que proclamen al Señor que nuestra vida pertenece a Dios, que somos escogidos por Dios, que somos escogidos, que somos sacerdotes reales, escogidos por Dios, y que nosotros pertenecemos a Dios, y que nosotros podemos ser renovados. El Señor nos puede con su luz transformar, y todos los hermanos y hermanas son bienvenidos para que vengan aquí al frente y para que proclamen que ustedes están dispuestos a venir aquí al frente para vivir como sacerdotes reales, y que nosotros podemos entonces abrir nuestras manos y decirle: Señor, es a ti, Dios, a quien nosotros queremos. Nosotros queremos, Señor, con nuestro corazón. Queremos tener un corazón, Señor, como de un recién nacido que quiere someterse a tu camino, y queremos crecer en ti. Renuévanos, Señor, y que tu Espíritu, Señor, venga sobre nosotros
y nosotros decimos, sea en lenguas, sea en oración con el entendimiento, le decimos al Señor que nos llene. Venimos ante ti, Señor, y queremos vivir tu ejemplo. Vengan al frente y digan, queremos seguir, Señor, tu ejemplo. Toda la persecución que hemos sufrido, todas aquellas situaciones en las que hemos sido malentendidos, nosotros queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos a seguirte a ti en santidad y que en santidad queremos someternos a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Quiero ser más como tú, Señor. Caminar a tu lado, mi Señor. Que seas mi guía. Que pongas tu corazón dentro de mi corazón. Un corazón que sea verdadero y que te sigue, Señor. Todos levantemos nuestras manos. Yo quiero bendecirles a ustedes, a todos ustedes que están acá, que son escogidos, inclusive todos los que están en línea, yo mismo y todos los que están aquí al frente. Que reciban, ustedes han recibido la salvación de Dios y el amor de Dios está en ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo. Para que cada uno de nosotros y cada día que nosotros anhelemos por la palabra de Dios. Que día a día nosotros podamos seguirte a ti, Señor. Que podamos vivir el sacerdocio real. Y nosotros podamos tomar nuestra identidad y que podamos vivirla para tu gloria, Señor. Y que gracias a ti, Señor, a tu vida, la gente, gracias a nuestro ejemplo, gracias al ejemplo de ustedes, hermanos y hermanas, la gente, gracias al aroma de ustedes, al aroma de Cristo en ustedes, van a querer ellos seguir a Dios. Sea cuando ustedes enfrentan dificultades o desafíos, vidas, situaciones duras en la vida, ellos van a poder ver a través de ustedes que hay una salida a través de Cristo. Y así ellos también van a poder someterse a Dios. Ustedes van a estar dispuestos a seguir voluntariamente el camino del Señor. Y esta guía espiritual es lo que está sobre ustedes, porque así entonces ustedes pueden vivir sus vidas manifestando la gloria de Dios ante Dios y ante los hombres. Y ustedes son sacerdotes reales, ustedes son piedras vivas. Y su vida está llena del poder del Espíritu Santo. Y la renovación de su espíritu y de su mente es constante. En el nombre de Cristo Jesús yo les bendigo. Y ustedes dicen amén.